Una de las finalidades muy fundamentales en el manejo de estos pacientes quirúrgicos es la conservación del gasto cardíaco adecuado. Ojo, conservación de un gasto cardíaco adecuado. Para conservar este gasto cardíaco depende de factores. Primero, presión de llenado capilar. Dos, distensibilidad y contractilidad del miocardio. El corazón tiene que tener esa acción. Luego, ambos factores, o sea, la presión de llenado capilar y distensibilidad y contractilidad y la resistencia arterial periférica. Para esto, la mejor fórmula para estimar el riesgo de complicaciones cardiovasculares y posterior muerte cardíaca en estos pacientes que van a ser sometidos a cualquier tipo de cirugía que no es cardíaca es el índice de Goldman, que data desde 1977 y casi no hay cambios. Entonces se denomina el sistema de índice de riesgo cardíaco y como la escala de Goldman tiene su escala y su puntuación. Entonces, ¿qué factores condicionamos? Son 5 factores. Dentro del primero, los antecedentes. Entonces, edad mayor de 70 años. De todas maneras, siempre la edad es un factor. Tiene su puntuación, infarto de miocárdico reciente. Paciente que haya tenido antecedentes de un infarto de miocardio durante los últimos 6 meses, una puntuación de 11. Al examen cardíaco, al examen clínico, el paciente va a presentar signos de insuficiencia cardíaca congestiva. A la auscultación, presencia del tercer ruido y observamos ingurgitación yugular a nivel de la región cervical. Y a la auscultación también estenosis aórtica importante. El tercer factor que vamos a observar en el electrocardiograma: ritmo no sinusal o presencia de extrasístoles auriculares. Luego también vamos a observar en el EKG 5 o más extrasístolas ventriculares por minuto durante el preoperatorio. En el monitor se está observando y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otro factor, el estado médico general, cómo está el paciente, para lo cual aquí se utiliza el AGA y electrolitos. La presión parcial de oxígeno menor de 60 o presión parcial de CO2 mayor de 50. Estos son los valores normales. 86 nuestro medio y 40 de la presión parcial de CO2. Otro, el potasio menor de 3, ¿no? Se considera este 3.5 normal. Bicarbonato menor de 20, no normal 24. Urea mayor de 50, se puede considerar hasta 30, 45. Y la creatinina mayor a 13, imagínense, ya se está comprometiendo, ¿no? Valor normal hasta 1.4. Luego, también la transaminasa, la TGO, glutamil oxidasa, anormal en casos de hepatopatía crónica. Cuando el paciente también está postrado en cama, pero por causas no cardíacas, es otro factor. Y el último factor, tipo de intervención. Si es de urgencia y nos vemos que es una cirugía abdominal, intraperitoneal, intratorácica o aórtica. Entonces vemos acá la escala, ¿no? Las clases hasta el 4 con sus respectivas puntuaciones y las complicaciones y al final la tasa de mortalidad que es mayor en la clase 4, 22%. Y las complicaciones en la clase 3 que se da perdón, en la clase 4 también 56%. Valoración preoperatoria del aparato cardiovascular, que vamos a considerar la finalidad, como les repito, de esta es el estudio de la reserva cardíaca.
Antecedentes, síntomas, mira, esta persona que es en la India está normal, haciendo su competencia. Buena tolerancia al ejercicio, como lo demuestra el señor. Se nota buena reserva. Al tener buena tolerancia al ejercicio, buena reserva cardíaca. Angina de esfuerzo y antecedente de infarto por enfermedad coronaria. Vamos a profundizar al interrogatorio y examen de todos los pacientes con antecedentes de arritmia, infarto de miocardio o edema pulmonar, ¿no? Acá tenemos un caso de edema pulmonar en alas de mariposa. A la exploración física, que vamos a controlar el pulso con sus características semiológicas, presión arterial y ahí está, mira, como antes así era, presión arterial y auscultación minuciosa de los ruidos cardíacos. Signos periféricos de insuficiencia cardíaca, como observamos ahí, hipocratismo digital, taquicardia, que esto va a disminuir la reserva cardíaca. La disnea, sube unas gracias, está cansado. Ortopnea, no puede tolerar estar echado, tiene que estar sentado. Y la disnea paroxística nocturna, está durmiendo y de repente despierta bruscamente porque le falta el aire. Debido a todo esto, la disnea, ortopnea y la disnea son debidas a la enfermedad mitral, que produce una hipertensión venosa pulmonar. O también por una insuficiencia ventricular izquierda. ¿Esto en quiénes? En pacientes de alto riesgo porque tienen una reserva cardíaca disminuida. Si existe retención de líquidos, buscar estertores a nivel de las bases en los pulmones y hepatomegalia, que son signos de insuficiencia cardíaca derecha. Un electrocardiograma puede mostrar hipertrofia ventricular, mira cómo son los tremendos complejos. Ventricular izquierda, ¿por qué? Porque la reserva cardíaca está disminuida y signos de infarto de miocardio. El estudio radiológico, como se observa, es una teleradiografía del corazón y grandes vasos, ¿no? Hay un infiltrado y bilateral, este es lateral. ¿Qué complicaciones más frecuentes nos trae el aparato cardiovascular? Arritmias cardíacas, auriculares. Entonces está la taquicardia auricular, viene a ser una arritmia frecuente en el postoperatorio en pacientes sin signos de enfermedad cardíaca previa. Y la frecuencia varía puede superar los 160 latidos por minuto. Es desesperante. Para cualquier tratamiento, masaje del seno carotidio o inducción del vómito. ¿Dónde va a ser el masaje? En la parte lateral debajo del ángulo de la mandíbula. Entonces, a ese nivel, un poquito a 2-3 veces, hacemos el masaje del seno carotidio o inducción del vómito. Morfina subcutánea. Fenilefrina. Podemos administrar 0.3 milímetros de solución al 1%. Vamos a dividir en 1 ml endovenoso lento. También dioxina endovenosa con mayor riesgo que las otras medidas. En otros lugares hay esa presentación, la dioxina endovenosa, pero en nuestro medio no tenemos. Arritmias cardíacas auriculares. También fibrilación auricular. Observen esta figura. No hay ritmo sinusal, son la fibrilación auricular, es el ventrículo, pero se nota ahí, ¿no? Como es en el caso anterior, puede presentarse en el postoperatorio inmediato, en ausencia de enfermedad cardíaca o enfermedad valvular mitral o
enfermedad isquémica del corazón. Si la frecuencia ventricular es mayor de 100 por minuto, el gasto cardíaco disminuye. Tratamiento. La digital bajo control de frecuencia. Podemos administrar quinidina en esta dosis de 0,6 a 2 gramos por día. En algunas oportunidades retorna espontáneamente al mecanismo sinusal sin realizar ningún tipo de tratamiento. O ahí tenemos que realizar la cardioversión electrónica. También se usa después del posoperatorio inmediato. Entonces, la cardioversión electrónica usarlo después del periodo posoperatorio inicial. Le seguimos con las arritmias cardíacas auriculares. Otra entidad es el aleteo auricular. Ahí tenemos el electrocardiograma. Aleteo se denomina así. Es menos común que la fibrilación, pero más difícil de tratar. La digital puede llegar a dosis tóxicas. A veces corregir es un problema. Entonces nos preferimos ir a la cardioversión electiva, que es electrónica. A veces con pequeña cantidad de corriente eléctrica directa, 50 por minuto. Va a corregir inmediatamente la arritmia. Entonces, cuando se administra la digital puede llegar a dosis tóxicas sin llegar a corregir el problema. También igual preferimos la cardioversión y es una cantidad de corriente eléctrica directa. Muy bien. Entonces, este es el electrocardiograma en sus 12 derivaciones de un paciente con aleteo auricular y está activado en un periodo de 1,6. Ahora tenemos las arritmias cardíacas ventriculares. Las contracciones ventriculares prematuras. ¿Cuándo se da? Cuando son frecuentes y configuración variable. Pueden ser premonitorios de taquicardia y fibrilación ventriculares. En estos casos debemos investigar si hay existencia de la presión parcial de oxígeno anormalmente baja, si hay hipotensión y acidosis. Entonces vamos a investigar la existencia de la presión parcial de oxígeno que está anormalmente baja, hipopotasemia y acidosis con AGA, debido al exceso de digital, o hay hasta isquemia o infarto ventricular asintomático. El tratamiento, administrar oxígeno por mascarilla. Revierte. Bien, seguimos teniendo arritmias cardíacas ventriculares. Dentro de esto está la taquicardia ventricular. Esta arritmia es grave porque su presencia indica usualmente lesión o ya orgánica del corazón. Y es a veces un preludio de fibrilación ventricular y muerte. Significa además
Muy bien, entonces también acá nos hay una significación del gasto cardíaco por mayor frecuencia y contracciones anormales. Esto es típico de la fibrilación ventricular. El tratamiento en estos casos de arritmias ventriculares. Cardioversión eléctrica, inmediatamente un electroshock. Procainamida, 1 gramo en 100 o 200 milímetros de glucosa, que debe ser administrado lentamente. También damos procainamida, quinidina, difenilidantoína para que controlar estas contracciones ventriculares primitivas. Estas arritmias cardíacas ventriculares se van a presentar con mayor frecuencia en aquellos pacientes que han sufrido frecuentemente contracciones ventriculares prematuras, taquicardia ventricular e infarto de miocardio. Estos pacientes deben ser monitorizados en una unidad de shock, de shock trauma o también en unidades de cuidados intermedios o de UCI. Hay que observarlos continuamente en el preoperatorio. Estos pacientes deben recibir de modo inmediato resucitación cardiorrespiratoria, masaje cardíaco externo y ventilación pulmonar. Y si fuera necesario, desfibrilación eléctrica que puede ser en choques. Muy bien, entonces, al realizar la maniobra de resucitación con un electroshock, hay que desfibrilar en varios choques repetidamente. El bloqueo cardíaco completo también es otra arritmia cardíaca ventricular. Se puede presentar en el preoperatorio. No da síntomas y puede a su vez condicionar a la asistolia mortal en el trans o posoperatorio. En estos casos debemos, antes de la operación, colocar temporalmente al paciente un regulador electrónico, o sea, un marcapaso, y así regulamos la actividad del corazón, la actividad miocárdica. Cuidados operatorios y posoperatorios. A ver, ¿dónde estamos? Para lo cual en los cuidados tenemos que ver, tratar de que la presión venosa central pase de por encima de 12 a 14 de lo normal. Tenemos que disminuir. La disminución de la presión del llenado ventricular va a equivaler a una disminución de la presión venosa central. Esto significa hipovolemia. Cuando la presión venosa central es menor de 5, imagínense, variación entre 6 y 7, administrar sangre, administrar plasma o lactato. Si la presión venosa central es mayor sin que suba la presión arterial, buscar otra causa de esta hipotensión. Cuando la PVC es mayor de 12 milímetros de mercurio, esta es la escala de 15 a 16, y la presión arterial disminuye, no administrar sangre ni líquidos, hay que restringir. Estos pacientes con disminución de la reserva cardíaca y hemoglobina baja deben recibir sangre aún con pérdidas de 500 ml para mantener la presión de llenado ventricular. Vamos a realizar determinaciones seriadas de hemoglobina y hematocrito. ¿Qué está sucediendo en el postoperatorio para determinar si eran líquidos cristaloides o coloides? Si el hematocrito aumenta y la PVC disminuye, no administrar sangre, sino plasma o lactato.
la contractilidad del miocardio también se afecta por los anestésicos que causan depresión de la contractilidad miocárdica. Además, si se presenta hipotensión arterial, a pesar de que hay una PVC de 10 a 15 y no hay signos de taponamiento cardíaco, el problema debe de interpretarse como consecuencia de una insuficiencia de la contractilidad miocárdica. ¿Debido a qué? Depresión miocárdica aguda por agentes anestésicos, anoxia, acidosis, y una insuficiencia miocárdica crónica por enfermedad coronaria, oclusión de la coronaria aguda, enfermedad valvular del corazón y también por una embolia pulmonar. El tratamiento. Si la presión parcial arterial vamos a tratar de tener entre 30 milímetros de mercurio y hemoglobinas en cifras normales. Y tener también la presión parcial de CO2 entre 35 y 45. Si es mayor, dar respiración a presión positiva, pero intermitentemente. El pH arterial, mantenerlo lo más cercano de lo normal por medio del control de la presión parcial de CO2, como está con una respiración controlada o algunas bases amortiguadoras de bicarbonato de sodio, 2 miligramos por kilo peso. O medicamentos que van a estimular la contractilidad si las medidas anteriores no han dado los resultados esperados. Muy bien, entonces vamos a... Tenemos otrito que también es frecuente. Se observa. No, doctor. Es que no. ¿Sí se observa? Ahora sí, doctor. Me está llamando un ratito. Ya. Cirugía general en pacientes con hipertensión arterial. Se estima una prevalencia de hipertensión arterial en la evaluación preoperatoria entre el 20 y 34%. Que esto aumenta significativamente con la edad del paciente y es superior al 60 en mayores de 70 años. Va a constituir una de las causas más comunes de postergación de la cirugía. Antes de ingresar el paciente, pero presenta niveles de presión arterial elevados, preferible suspender la cirugía porque nos va a traer serias complicaciones. Entonces, no debemos arriesgarnos mucho. Constituye una de las causas más comunes de postergación de la cirugía. En el preoperatorio, para que pueda establecerse una adecuada estratificación del riesgo, se tiene que tener en cuenta grado de control de la presión arterial, qué tratamientos actuales y previos, lesiones de órganos, diana, o presencia de otros riesgos cardiovasculares o de otra enfermedad vascular clínica o subclínica. La mayoría de estos pacientes no presentan un incremento del riesgo mientras que la hipertensión arterial no sea grave y la función renal y los electrolitos sean
normales. Vamos a prestar atención especial en estos pacientes que son portadores de feocromocitoma, tirotoxicosis o con hipertensión arterial secundaria a enfermedad renal. Entonces, este riesgo cardiovascular global del paciente hipertenso es para determinar el riesgo cardiovascular de un paciente hipertenso. Van a existir varias escalas o scores de riesgo. 3 parámetros. Primero, la asociación con otros factores de riesgo cardiovascular. Segundo, la detección de lesión de órgano diana. Tercero, la conservación de enfermedad vascular establecida. Entonces, este riesgo asociado durante el procedimiento quirúrgico, se estima que estos pacientes hipertensos tienen aproximadamente 1.3 veces más probabilidades de presentar acontecimientos cardíacos perioperatorios en comparación con los normotensos. La hipertensión arterial es 4 veces más frecuente entre pacientes que mueren por causa cardiovascular dentro de los primeros 30 días de la cirugía electiva y en comparación con los casos controles. El manejo según las cifras de presión arterial. En los estadios 1 y 2 de hipertensión arterial, menos de 180 la sistólica y 110 la diastólica, vamos a tener una presencia de una presión arterial diastólica mayor de 110. La presencia de esta hipertensión sistólica aislada mayor de 140, como el otro, no va a constituir un factor de riesgo independiente de como complicación cardiovascular en el perioperatorio. Inmediatamente antes de la cirugía se asocia a una labilidad hemodinámica y a una mayor incidencia de complicaciones. Se asocia a incrementos de riesgo de muertes, ictus, disfunción ventricular izquierda, insuficiencia renal después de una cirugía cardiovascular, especialmente cuando vamos a realizar bypass coronario. El paciente hipertenso arterial en el ingreso hospitalario. Una situación frecuente es la detección de cifras elevadas de presión arterial cuando ingresa al centro hospitalario. Este paciente va a presentar ansiedad y estrés. Hay que aumentar la dosis de los antihipertensivos o indicar un nuevo fármaco. Es una evaluación en este cuadro preoperatorio del paciente hipertenso. Si la cirugía es de urgencia, proceder inmediatamente. Estratificar el riesgo por la tríada: predictores clínicos, capacidad funcional y procedimiento quirúrgico. Predictores clínicos: determinar si el paciente posee predictores mayores, intermedios o menores de riesgo cardíaco. Determinar la capacidad funcional: moderada, excelente, mayor de 4 equivalentes metabólicos o moderado, excelente, menor de 4. Luego, determinar si el procedimiento quirúrgico es de alto, intermedio o bajo riesgo cardíaco. Entonces, se considera menor de 4 METs cuando aparecen síntomas con actividades inferiores al esfuerzo habitual, como por ejemplo realizar tareas del hogar, paseo o subir 10 escalones. Eso es serio. Aquí tenemos esta tabla: influencia de la presión arterial en la decisión quirúrgica. Acciones: establecer el riesgo cardiovascular. ¿Qué medidas? Si hay alto riesgo, pruebas cardíacas no invasivas antes de la cirugía. Evaluar las cifras de presión arterial. Vamos a controlar en cirugía no vascular de pacientes sin enfermedad cardiovascular o lesiones graves. No diferimos la cirugía, pero si la presión está entre 180 y 110, controlamos la presión sin proceder a la cirugía, salvo el siguiente procedimiento.
Si vamos a realizar procedimientos vasculares como una endarterectomía, bypass coronario o cirugía ocular o neurocirugía, entonces hay un control estricto de la presión antes de la cirugía, paciente monitorizado. Aquí también algunos datos sobre manejo de los antihipertensivos, bloqueadores beta, siempre a la par diuréticos, clonidina, bloqueadores de los canales de calcio. Vamos a recordar siempre, los diuréticos le ayudan a eliminar los líquidos acumulados. Pese a eso todos los días, eso nos da una seguridad y después el individuo micciona para saber si está reteniendo líquidos. Los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina IECA y antagonistas del receptor de la angiotensina 2. Intraoperatoriamente, durante la cirugía, estamos ya en la cirugía, se puede detectar amplias fluctuaciones de la presión arterial, debido a la inducción anestésica o al momento de la intubación. Estas modificaciones de la presión arterial son más pronunciadas en el paciente hipertenso que en el normotenso. Así vamos a tener descensos importantes de la presión arterial intraoperatoria en más del 33% del valor basal durante 15 minutos. Constituye un factor pronóstico independiente. Entonces, nuestro objetivo durante la cirugía es mantener la presión arterial entre 70 y el 100% de lo basal y evitar la taquicardia. Seguimos en el intraoperatorio. En caso de cifras de presión arterial muy elevadas durante la cirugía o el postoperatorio, se sugiere realizar un manejo similar al de las urgencias y emergencias hipertensivas, con fármacos parenterales de fácil titulación, acción breve y rápidamente reversibles. Tenemos esta tabla de los diferentes fármacos antihipertensivos de uso parenteral, como el nitrocruciato de sodio, fentolamina, nicardipino, fenoldopam, nitroglicerina, esmolol, labetalol, hidralazina. En el postoperatorio, la aparición de hipertensión al postoperatorio es frecuente con una incidencia de 4 a 35%. Esto debe adaptarse al contexto y al paciente en particular. Factor de riesgo para el desarrollo de cifras elevadas de presión arterial. Las cifras elevadas de presión arterial típicamente aparecen a los 10 o 20 minutos de la recuperación anestésica y suelen durar entre 2 a 4 horas. Entonces, algunos procedimientos, cirugías como las cirugías de bypass, coronaria, aneurisma de aorta o endarterectomía, carotidia, se acompañan con más frecuencia de hipertensión en el postoperatorio. El paciente tendrá dolor, excitación y ansiedad tras la anestesia, así como hipercapnia, hipoxemia, hipotermia, sobrecarga de fluidos, retención de orina o suspensión del tratamiento antihipertensivo crónico. Bien, teniendo todos estos conceptos, ya vamos a tener mucho cuidado en manejar nuestro paciente antes de que ingrese al hospital, intraoperatorio y en el postoperatorio. Muy bien. A ver, está sucediendo que no me están asistiendo. ¿Cuántos alumnos en total somos? 40 o 40, ¿no? 45. ¿Aló? ¿Está Cornejo? Cornejo, Cornejo Abado. ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. ¿Está Cornejo? No No. está Cornejo. ¿Está Pérez? Sí, doctor. Buenas tardes, presente. Cerca. Presente, doctor. Buenas tardes. Paxi. Paxi. Presente, doctor. Buenas tardes. Pari. Buenas tardes, doctor. Presente. Ya, muy bien. Entonces, eso es todo por hoy día. Vamos a continuar el día de mañana. ¿O recuperamos el viernes? El viernes en la mañana sería, doctor. Sí, sí. Igual como la vez Ya, pasada, ¿ya? ya, doctor. Presencial. Ya. Ya. Muy bien, Cintia. Doctor, Hasta la buenas próxima, tardes. pues. Sí, ¿quién me está llamando? ¿Cornejo? No, Maldonado, doctor, presente. Ah, ¿cómo estás, Maldonado? Pucha. Ya, muy, Sí, muy doctor. bien. Asiste, Maldonado. Ya, doctor, gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Quién me está llamando? Ramos Gutiérrez, doctor. Ah, ya no hay problema. Tranquilo nomás. Ok, doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta la próxima clase, doctor.